Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo, que es el número 8, tiene la oportunidad de presentarles su audiovisual titulado Rompiendo barreras de la desigualdad. En esta oportunidad, les presentaremos un análisis del cuento Paco Yunque, obra escrita por César Vallejo, uno de los autores más importantes de la literatura peruana. A través de esta historia conoceremos una realidad marcada por las diferencias sociales, el abuso de poder y la injusticia, temas que aún siguen presentes en nuestra sociedad. Los invitamos a reflexionar sobre la importancia de la igualdad, el respeto y los derechos de todas las personas. A continuación les presentaré una frase que se relaciona mucho con el cuento y que nos ayudará a reflexionar. Es así. Education should build for respectful people who value equality for everyone. Lo que en español significa: la educación debe formar personas justas, respetuosas y conscientes de la igualdad entre todos. La obra de Paco Yunque fue escrita en el año 1931, pero fue publicada recién en el año 1951 en las revistas Apuntes del Hombre, editada en Lima. El cuento de Paco Yunque muestra cómo las diferencias económicas y las sociales generan situaciones de injusticia y privilegios dentro de la escuela, a través de los personajes de Paco Yunque y Humberto Grieve. Se evidencia el abuso de poder, la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades. Esta problemática no solo afecta al protagonista, sino que también refleja una realidad que aún se puede observar en la sociedad actual, donde muchas personas vulnerables continúan enfrentando desigualdades y tratos injustos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre datos biográficos o anécdotas pocas conocidas de César Vallejo. Como primer punto tenemos de que él trabajó en una hacienda azucarera antes de hacerse famoso. César Vallejo trabajó como ayudante de la hacienda Roma en Trujillo. Ahí observó de cerca las duras condiciones laborales de los trabajadores y experiencia que influyó en sus obras y en su sensibilidad social. Como segundo, tenemos de que él vendía artículos y colaboraba con periódicos para sobrevivir en Europa. Durante su estancia en París atravesó fuertes problemas económicos y muchas veces tuvo que realizar trabajos ocasionales para poder mantenerse. Él aprendió idiomas por necesidad mientras vivía en Europa, estudió y aprendió francés y tuvo un contacto con otros idiomas para poder desenvolverse y así ampliar sus oportunidades laborales. Él sentía una gran atracción. Como tercer punto, nos dice que él sentía una gran atracción por las ideas políticas y sociales de su época, ya que él realizó varios viajes a la Unión Soviética y quedó muy interesado por los cambios sociales que observó allí. Como cuarto punto, nos dice que su obra Trilce fue muy criticado cuando apareció, ya que muchos lectores y críticos consideraban extraña su forma de escribir porque rompía reglas tradicionales de lenguaje y poesía. Él tenía siempre la costumbre de corregir constantemente sus escritos, revisaba y modificaba muchas veces sus poemas porque era muy exigente con su propio trabajo. Y como último punto, algunos amigos contaban que él tenía un carácter tímido y reservado. Aunque hoy es una figura muy importante de la literatura, en su vida cotidiana era una persona muy tranquila. Bien, ahora les hablaré del contexto del cuento, tanto social, económico, político y cultural de la época. En el contexto social, el Perú estaba marcado por una fuerte división entre clases sociales. Las familias con poder económico y político gozaban de privilegios, mientras que las personas de origen humilde sufrían discriminación, abusos e injusticias. Esta desigualdad se refleja en la relación entre Paco Yunque y Humberto Grieve, quien recibe un trato preferencial por ser el hijo de un hombre influyente.
Ahora en el contexto político tenemos, el país vivió una etapa de inestabilidad política y predominio de las élites. Las autoridades solían favorecer a las personas con poder y la corrupción y el abuso de autoridad eran problemas frecuentes en el cuento. El profesor representa un sistema injusto que permite el abuso de grieve sin aplicar un trato igualatorio. En el contexto económico, la economía peruana dependía principalmente de la agricultura, la minería y las grandes haciendas, donde existían marcadas diferencias entre ricos y pobres. Muchas familias campesinas y trabajadoras vivían en condiciones precarias y tenían pocas oportunidades de mejorar su situación, lo que reforzaba la desigualdad social. En el contexto cultural, la sociedad mantenía prejuicios relacionados con el origen social, la condición económica y en muchos casos la procedencia indígena. La educación no era accesible para todos en igualdad de condiciones. Y dentro de las escuelas también se reproducían las diferencias de clases y la discriminación. Vallejo utiliza el ambiente escolar para mostrar estas injusticias que afectaban desde la infancia. En resumen, Paco Yunca retrata un Perú caracterizado por la desigualdad social, los privilegios de las clases altas, el abuso de poder y la falta de justicia. A través de las experiencias de Paco, César Vallejo en sí denuncia una realidad en la que el poder y la riqueza estaban por encima de la igualdad y los derechos de las personas más vulnerables. Gracias. Bueno, a continuación yo le voy a dar tres situaciones relacionadas con la problemática del cuento. La primera situación ocurre cuando Paco Yunque llega a la escuela junto a Humberto Grieve, ya que la madre de Paco trabajaba como empleada en la casa de la familia Grieve. Desde el inicio, Humberto actúa con superioridad y trata a Paco como si fuera alguien inferior porque permanecía a una familia de bajos recursos económicos. Además, lo obliga a permanecer cerca de él y lo trata como si él tuviera autoridad sobre él. En la segunda situación ocurre cuando el profesor deja una tarea para los estudiantes y Paco Yunque lo realiza con esfuerzo y responsabilidad. Al darse cuenta de que Paco había realizado un buen trabajo, Humberto le quita el cuaderno y presenta el trabajo como si fuera suyo. Paco solo siente miedo y tristeza porque no puede defenderse ni reclamar, ya que Humberto ejerce presión sobre él y ahí se refleja lo que es la injusticia y el abuso hacia las personas más vulnerables. En la tercera situación ocurre cuando el profesor descubre que la tarea que presentó Humberto en realidad pertenecía a Paco Yunque. Sin embargo, a pesar de conocer lo sucedido, no toma ninguna decisión. Y esto nos demuestra cómo los privilegios sociales y económicos pueden influir en el trato hacia las personas, perjudicando especialmente a quienes tienen menos oportunidades. Explicación de las relaciones entre las situaciones problemáticas del cuento con el ODS 10 o 16. El cuento de Paco Yunque se relaciona con el ODS 10, reducción de las desigualdades, y el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que muestran cómo las diferencias sociales generan privilegios y afectan a las personas más vulnerables. Humberto Grieve recibe un trato preferencial debido a la economía de su familia, mientras que Paco Yunque sufre discriminación y abuso. Además, las autoridades no actúan de manera justa para defender sus derechos. Por ello, la obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de promover la igualdad, el respeto y la justicia para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Rol del estudiante universitario en el logro de los ODS 10 o 16. El estudiante universitario cumple un papel importante en el ODS 10.
reducción de las desigualdades y 16. Paz y justicia e instituciones sólidas. Al promover el respeto, la inclusión y la igualdad dentro y fuera de la universidad, asimismo debe actuar con ética, rechazar toda forma de discriminación y abuso, de poder participar en actividades que beneficien a la comunidad y contribuir a la contribución más justa y democrática. Buenos días, profesor. Me tocaba exponer propuestas y acciones de soluciones en la construcción de la sociedad más justas y pacíficas relacionadas con la ODS 10 y con la ODS 16. En el cuento de Paco Ñunque nos presenta una realidad que aún hoy sigue presente en muchas sociedades, la desigualdad y la falta de justicia. A través de esta historia de dos niños en la escuela se muestra cómo el origen económico, social y cultural determina el trato, las oportunidades y hasta el acceso de protección de los derechos. Esta institución no solo afecta el desarrollo personal de quienes están en desventaja, sino que impide construir una convivencia armónica y pacífica. Por ello, analizar esta problemática y plantear soluciones es fundamental, ya que se relaciona directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16. Nos buscan reducir las desigualdades, garantizar sociedades justas, pacíficas e instituciones sólidas. Ahora planteamos algunas propuestas para las sociedades más justas y pacíficas. Reducimos brechas sociales, damos igualdad y oportunidades, garantizamos justicia sin favoritismo, eliminamos la violencia y fortalecemos instituciones imparciales. Así nadie será tratado inferior por su condición. Gracias. Bien, ahora le cerraremos nuestro audiovisual con un comentario. El cuento de Paco Yunque nos enseña que la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder afectan la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables o de bajos recursos. Aunque esta historia fue escrita hace muchos años, estas problemáticas aún existen en la actualidad. Por ello, los ODS, tanto 10 como 16, invitan a promover la igualdad de oportunidades, la justicia y el respeto para todos, como estudiantes y futuros profesionales. Debemos contribuir a construir una sociedad más inclusiva, donde nadie sea discriminado por su origen, condición social o condición económica. Ahora, les haré una pregunta. ¿Está en nuestras manos acabar con la discriminación, con la desigualdad y con la injusticia?